Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz. Estamos trabajando para presentarles un programa muy especial porque tenemos un invitado que seguramente los que han escuchado este podcast pues también tienen conocimiento de su canal y pues está aquí con nosotros Simón Guardia de Proyecto Orion. Y para mí pues es un honor y un gusto tenerlo aquí porque pues es un youtuber, bueno, yo lo considero un youtuber que sabe bastante de lo que habla y hemos querido, deseado que esté en nuestro canal para que comparta lo que él ha hecho durante algunos años en la cuestión del conocimiento espiritual, ¿sí? Entonces, este es el episodio número 57 de GESED y vamos a tratar un tema muy interesante, pero primero voy a pedirle a Simón que se presente, por favor, que no sé, ¿qué nos quieres decir? Gracias primero por la invitación a tu canal, a tu espacio. Y bueno, yo soy de Venezuela. Mi nombre es Simón Guardia y vengo desde 2020 por pandemia tratando de construir como un espacio para crear, o mejor dicho, para tener el criterio propio con respecto a los temas de la espiritualidad. También del crecimiento personal y del emprendimiento, que eso va muy ligado, que eso lo podemos hablar más adelante, pero el enfoque está en la espiritualidad. Y a partir de ahí, desde hace años atrás, entre conversaciones, entre escuchar bastante distintas posturas, me di cuenta que, bueno, hay que hacer un trabajo y esto va a llevar de largo plazo, no es algo muy corto porque el contenido en principio no es tan llamativo, es largo, es extenso. Pero bueno, la idea no es rendirse, ¿no? Sino buscar las maneras de cómo acceder todo eso que parece hermético a una forma mucho más profunda y mucho más accesible y rápida a las personas, sin perder en el trayecto el contenido. Más o menos sería la intención. Muy bien. Pues precisamente por eso el interés de nuestra entrevista gira en torno a todo lo que estás comentando. O sea, nosotros en este episodio deseamos profundizar en las formas y los medios de dominio que ha vivido el ser humano a lo largo del tiempo y cómo podemos vivir dentro de ese sistema a Sí, través de la espiritualidad. Es decir, nuestro tema de hoy es cómo introducir la espiritualidad en el sistema. Vaya tema de hoy. sí, sí, bastante Está un fuerte. poco fuerte, sí. ¿Cómo Sí, introducir la espiritualidad dentro del sistema en el que vivimos? Sí, generalmente nosotros, cuando no tenemos el conocimiento necesario, podemos ser personas que somos absorbidas por ese sistema, las deudas, el sistema político, los problemas familiares, en ok, fin, una serie de aspectos sí, que desde nuestro punto de vista nos tienen como inmóviles, ¿sí? Entonces, pero por eso en nuestro tema de hoy vamos a hablar de esos aspectos, de esas problemáticas, de todo ese lastre que venimos arrastrando y cómo podemos nosotros revertirlo a través de una estrategia, un conocimiento, una espiritualidad dentro de ese mismo sistema. sí. Entonces, yo por todo lo que he escuchado y visto en tu canal, sé que sí tienes propuestas, sé que sí conoces ese sistema, cómo funciona, cómo trabaja para que el ser humano no sepa quién es ni para qué está aquí. Así que la primera pregunta, Simón, Ajá, ¿sí? Por el gran contenido que yo veo sobre los medios que ha desarrollado el ser humano para llegar a lo divino, a la espiritualidad, ¿sí? Pero también por cuestiones, por todas esas cuestiones que tú haces de los medios a través del cual el ser humano ha tratado de llegar a Dios, ¿sí? Aplicas un racionalismo muy fuerte, ok. ¿sí? Entonces, ¿qué te ha llevado a hacer esa crítica? Esa es la primera pregunta. Mira, la crítica comienza, como te había mencionado anteriormente, en el hecho de conversar. Yo vengo de la lectura de JJ Benítez, es un bestseller tanto en España como en México,
y habla de Jesús de Nazaret, más allá del viaje en el tiempo y más allá de que sea cierto o no esos diarios aparentes de ex militares norteamericanos, lo importante es la información. Y claro, muestra una contrapropuesta de lo acostumbrado de la religión, del catolicismo, de ese tipo de cosas. Y yo creía al principio, porque no me había expuesto a la Biblia ni a otro tipo de religiones, el hecho de, oye, todo el mundo sabe esta información. Y hablando precisamente con un vecino llamado Edward, un testigo de Jehová, me di cuenta que ese tipo de información no estaba accesible. Entonces, vaya, que esto no es normal, no tienen ese conocimiento al alcance. Y ahí fue que me forcé primero entonces a leer la Biblia, lo que para el judaísmo le llama la Torá, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí como que fui comprendiendo tanto los pros y los contras de todo este tipo de vertientes. Y a partir de ahí, dentro del cristianismo, entran adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, metafísicos. Y yo, vaya, pero si existe un libro, existe un maestro y existe un Dios, porque existen 20, 30, 100 vertientes, miles de vertientes. Entonces, algo ahí está pasando. No sé qué, no sé qué está sucediendo, pero algo está pasando. Y poco a poco fui, gracias a la respuesta y el escuchar diversos tipos de personas, fui creando como un método, un sistema, una manera de abarcar estos puntos sin que sea tan confrontativo, pero sin tampoco pasar las cosas que se ven mal por debajo de la mesa. Y a partir de ahí, comprender primero la situación y ver qué se puede cambiar y qué no. Por eso yo no lo voy a determinar yo. Lo va a determinar son las personas que de repente puedan ver mi contenido o las propuestas que yo ya habilité en mi espacio y que cada uno agarre lo que mejor pueda. Entonces, por ahí sería como la respuesta a esa pregunta que me está creando. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tú encuentras que hay alguna problemática que el ser humano vive constantemente en el sentido espiritual? Bueno, aquí hay dos cosas. El hecho de una división entre educación financiera y espiritualidad, o la vida muy, muy material y la vida muy, muy, muy espiritual. Ok, Usualmente se le echa totalmente la culpa al sistema, la forma de cómo está constituido, que nos alienan de esa búsqueda espiritual. Y en parte es cierto, pero hay otra parte que también hay que tener como que cierta conciencia y principio de realidad de que vivimos, por más que sea un sistema capitalista, un sistema que hay que pagar las cuentas, un sistema que de una forma u otra tenemos que usar el dinero. Entonces, claro, hay ciertas posturas espirituales en este caso que dice que, bueno, es más fácil que el ojo de una aguja pase un camello que un rico entre el reino de los cielos. Es mejor ser pobre, es mejor ser pobre, pero honrado. Entonces, automáticamente uno dice, bueno, entonces el rico es deshonrado. Ese tipo de divisiones, me recuerda una frase muy antigua que dice, divides y vencerás, sí. para que las personas creen que haya una separación y estén luchas de bandos, en vez de buscar los puntos en comunes y pueda de alguna manera avanzar, más que quedarnos en las discordias, que siempre va a haber, pero eso no implica que me limite a no hablar contigo, aunque Claro. sea una postura distinta. Fíjate, acabas de tocar un punto muy importante. Esas creencias de que dinero y espiritualidad no son compatibles, que tienes que ser pobre para ser agradable a Dios. A eso le llamo yo cuando el ser humano está inmóvil, maniatado, que no tiene libertad. Ese tipo de creencias le quitan libertad al ser humano. ¿Por qué? Claro, Porque la espiritualidad realmente no quiere decir que tengas que ser pobre. O sea, no, o sea, eso ha limitado mucho nuestra relación con el dinero. En- efectivamente. Entonces, ¿cuáles serían entonces eh, las formas y medios que dentro del sistema se han utilizado para mantener al ser humano con esas ideas que lo limitan tanto en su psique? Porque todo viene a dar a la psique, A la psique, todo. claro, a la psique. No, bueno, el tema está. La postura del canal se muestra más hacia la contrapropuesta religiosa. Entonces, hay una parte de responsabilidad religiosa para causar esos conflictos. Pero más allá de eso, también sería el mismo sistema educativo, pienso yo. El mismo sistema educativo que nos
enseñan a trabajarle a otras personas, a trabajarle a otras cuestiones, a otras empresas, a cuestiones que nos limiten nuestra propia creatividad. Y al limitar nuestra propia creatividad, nos limita nuestra propia espiritualidad, nuestro descubrimiento de conocerse a nosotros mismos. Me gusta mucho la postura gnóstica, en el sentido de que conócete a ti mismo para que te reconozcas que eres hija del Padre viviente y así puedas conectar con ese espíritu. Pero si no te conoces a ti mismo, vas a estar siempre en la pobreza, eso es textual. A partir de ahí es que dentro de ese reconocimiento tú puedas sobresalir de ese sistema y hacer control de los diversos aspectos de tu vida, que es cercano, que no reconocerte y vivir más que todo en ese aspecto autómata, saciar las necesidades básicas del ser humano y ya está ahí. Entonces aquí entra como que sería la tarea personal de cada uno, si tiene la información, el poder y las herramientas de habilitar espacio y que la persona, dentro del poco tiempo que pueda tener, porque está trabajando 12 horas al día, etcétera, tiene responsabilidades, pueda, oye, se puede ver la vida de una manera muy distinta a lo que me contaron desde la niñez. Y aquí entra ya como, más adelante podemos hablar de propuestas para irnos escabullándonos, saliéndonos un poco de ese patrón que siempre nos marcaron, de lo que debería ser la vida entre comillas, pienso yo. Bien. O sea, sí es cierto, yo como docente te lo puedo decir, o sea, sí es la educación, una educación que ha sufrido cambios en determinados tiempos, en los años 70, por ejemplo, pues era una educación donde solo tenía, el alumno era un receptáculo de información y el maestro solamente emitía información, 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 como que con una tendencia muy clara a formar un tipo de persona, ¿sí? Entonces, sí, ahí hay un elemento muy importante que sí influye bastante Claro. en que el ser humano esté tan limitado en su vida, ¿sí? ¿Cuáles serían los otros medios que utiliza el sistema para mantener al ser humano así, en ese estado de amnesia, de limitación? Bueno, uno puede ir por razonamientos inmediatos, por ejemplo, la música o los programas de televisión o el hecho de mantenernos siempre en el consumismo o siempre tenernos en deudas. El sistema está para mantenernos siempre en deudas. Entonces, de alguna manera siempre nos mantiene ocupados la mente para no encargarnos de tener ese poquito tiempo libre. Y obviamente esto se presta mucho a teorías sobre el hecho de los Illuminati o personas que controlan el mundo, una cierta élite, que puede tener sentido. Existe realmente ciertas personas o organismos que controlan otros sistemas más abajo, pero la idea no es echarle la culpa fuera a esas personas. Si esos asuntos no lo tenemos en nuestro control, hay que dar dos pasos atrás y ver qué es lo que tenemos en nuestro control. ¿Me explico? En el Sí, sentido de que, ok, porque no hacemos nada si, por ejemplo, nuestro fracaso o nuestra forma de sentirnos mal es culpa del gobierno, o es culpa de la religión, o es culpa siempre de la vecina del amigo que siempre está ahí molestándome con la escoba, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de excusa. sí, Entonces, eso se puede hacer como una trampa personal. Si ya de por sí puede haber trampas exteriormente en la sociedad que las hay, pero también nosotros tenemos parte de responsabilidad que hay que reconocernos como hijos de Dios o hijos de este universo, del planeta, de que realmente tenemos que primero hacer trabajo personal, porque pretendemos hacer cambios exteriores, revoluciones, sin primero hacer una evolución de conciencia. Esa frasecita no es mía, sino es de Tyron, que es Canserbero, un cantante venezolano. Pero por ahí irían los tiros. En vez de mirar primero afuera, primero vernos nosotros y después vemos cómo en el trayecto se van desenvolviendo las cosas. me encanta que tus respuestas me conducen a la siguiente pregunta, ¿eh? Es que precisamente en uno de los análisis que hemos elaborado del texto del Zohar, consideramos esa parte, o sea, es cierto, sí existe esa élite, pero Ok, tiene un permiso concedido partiendo de nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia va definiendo qué tanto es el grillete que nos pone esta élite. O sea, qué tan pesado nuestro nivel de conciencia. O sea, si ahora en la actualidad se están dando tantos cambios en el mundo y esa élite tiene que ir retrocediendo es porque nuestro nivel de conciencia está aumentando.
sea, no Ok, sé si has podido darte cuenta, yo sé que sí, puede ser que sí. Este tipo de canales han crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez más gente está despertando, está tomando conciencia de eso que te digo, de sí mismo. Sabe quién es, a qué ha venido, para qué ha venido, y con ese estado de conciencia la élite no puede hacer absolutamente nada porque ya sabe que la persona identifica dónde están esos grilletes, cómo se ponen, pero también sabe cómo se los puede quitar. Entonces, ya están terminando muchísimos paradigmas. ok, Eso de que tienes que trabajar muy duro para poder tener dinero, está llegando a su fin. O sea, la ok. tecnología, las redes, todo eso, nos están dando otras posibilidades. A mí me encanta este trabajo en línea, me encanta, o sea, Sí, de no sí. tener que salir, a mí me encanta estar en mi casa. Entonces, yo creo que sí. Tú corroboras lo que yo ya he estado leyendo en este tipo, en la cábala, que he conocido en la cábala, que nuestro nivel de conciencia le otorga o le quita ese poder a la élite. Entonces, es muy importante que sí, nosotros refinemos nuestra conciencia, la elevemos a través del conocimiento, a través del DAD, como se dice en el árbol de la vida. Árbol de la vida. Así Sí, es. este, quiero agregar algo con respecto a esa reflexión que acabas de decir, que es bastante interesante, porque es el hecho de los espacios que ahorita se están viendo más hacia la espiritualidad, que son visibles, y lo más inmediato serían las redes sociales y todo ese tipo de cosas, porque las personas que están administrando esos espacios de altruismo y de buena intención van entendiendo cómo funciona el sistema. Van entendiendo. Lo más inmediato, el ejemplo más inmediato sería YouTube. El hecho de que en vez de estar en contra de YouTube, ya sea por ideas o ya sea por cuestiones que de repente no, YouTube nada más invierte en distracción para mantenerlos siempre sumidos en la oscuridad. Entonces, en vez de hacer una lucha contra YouTube, hacemos una comprensión, un entendimiento de cómo funcionan las reglas del juego y usar esas reglas a nuestro favor. Eso sería como que una manera de varias que puede uno abarcar a ese tipo, bueno, el tema de esta conversación, de este podcast, de cómo introducir la espiritualidad dentro de un sistema establecido. Entonces, el hecho de entender y comprender esas herramientas de lo que ya está dado, ha hecho que muchos canales, muchos espacios físicos o digitales han podido tener más visualizaciones. Canales estadounidenses, canales españoles, canales mexicanos, que habla del yoga, que habla de la metafísica, que habla de la cábala, que habla de contracorrientes como Mauro Iglino, como lo que estoy compartiendo, es porque se ha comprendido cómo es que funciona el sistema. Y ya a partir de ahí, ir dirigiendo la información y cómo llegar a una masiva cantidad de gente. Antes, hace 20 años atrás, un profesor sacando cálculos nada más le llegaba a 20 alumnos o un seminario de 100 personas. Y eso era bastante. Imagínate meter 400 personas en este cuarto, no cabe. Pero el hecho de que ya con un video te llegue a 3.000 a 20.000 de un solo golpe en un día, vaya, uno no está consciente de eso porque no puede meter tantos números en la mente, pero uno está haciendo cambios. Esa información le llega, de repente te escriben, oye, me llegó esta información, tu video, tu podcast en un momento determinado de la vida. Y oye, es como que vaya, es decir, ¿cómo pueden meterse esa información o esas cuestiones en los caminos de la vida que se va transitando? Y eso causa transformaciones sí o sí, solamente que uno no lo ve. Uno ve puros números, pero hay vidas, cada número es una vida y cada uno es circunstancia. Y ahí estamos haciendo una contrapropuesta contra sistema. Quizás sea un metasistema, no un contrasistema, y eso lo podemos hablar más adelante, porque no, un individuo no puede luchar contra el sistema y se amenaza tanto, bueno, ya se sabe lo que pasa con ese individuo, pero por lo menos hace una evolución con las herramientas ya dadas por el sistema, porque es causa de la misma evolución humana. Es decir, no es que haya sido impuesta esa herramienta, es que hubo una necesidad y a causa de esa necesidad se abarcó con esas herramientas. Que esas herramientas, tú le das el martillo a un niño y se haga daño a sí mismo, ese mismo martillo tú se la das a un albañil para construir distintas casas, como dice la cábala, el bien es un mal ubicado.
Y eso es un principio cabalístico muy bueno. Así es. Pues mira, creo que nosotros hemos dado como un punto muy importante que muchas de las personas están deseando saber a qué se deben, o sea, esas problemáticas cotidianas, ¿sí? Ajá. Esas dificultades. O sea, lo que tú dices sobre el mal es un bien mal ubicado, así lo dijiste, ¿verdad? ¿Algo así? Claro, el mal, es decir, Ok. el mal, pues, mejor dicho, el bien, que es un martillo, se vuelve mal si lo ubicamos en un contexto, es decir, si lo damos a un niño. Entonces, lo que pudo ser una buena herramienta, un martillo, al final se lo damos en manos equivocadas y hace un daño por falta de conciencia de que el martillo no funciona para hacer daño a los demás. Entonces, a Así es. partir de ahí, como dice la cábala, cada aspecto de la vida, ya sea físico o intangible, tiene una función. Y a partir de ahí, incluso hasta el mal, como dice el Zohar y como dice la cábala, la Torá, tiene una función. Solamente que hay que ser conscientes si la usamos el mal o nos alzamos sobre los hombros del mal, no en el sentido de usarlo, sino comprender qué pasa con ese mal y el para qué me sucede esto para ser mejores personas. Ese más o menos sería la intención. Es que eso que estás compartiendo puede ser una herramienta muy importante, muy útil para nosotros hacer frente a esas vicisitudes de la vida, o sea, todo eso que Sí, sucede a diario y que puede ser desfavorable para nosotros y que decimos qué mala suerte tengo, Dios no me quiere, pobrecito de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, todo ese tipo de frases que hablan de que no estamos integrando esas polaridades. O sea, todas esas dificultades están ahí porque están haciendo un llamado, están diciéndonos algo de ujú, nosotros mismos, no del sistema. El sistema sí, ahí está. Todo ese entramado de cosas que están puestas para hacernos caer, sí están. O sea, sí, a lo largo del tiempo los gobiernos han sacado muchísimo dinero a la gente, ok, perfecto, pero no ujú. voy a estarme justificando ahí para ser mediocre en el A la sentido vida, de digo, así, exacto. así es. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos asimilar esas cosas que nos suceden y que no nos agradan tanto para poder nosotros revertirlo y convertirlo en luz? ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son de qué manera lo haces tú a través del conocimiento que tienes? Bueno, se dividiría en dos aspectos, porque obviamente uno puede tener mucho conocimiento, pero si eso no se pone en práctica, una fe sin obra Ujú. muerta, como dice el famoso lema. Entonces, claro, uno puede adquirir conocimiento, porque tampoco una acción sin un plan es infértil. Entonces, es un balance entre un extremo de la derecha y un extremo de la izquierda. Entonces, por ejemplo, es habilitar un espacio, en este caso este canal, el de Proyecto Guión y todo ese tipo de cosas, y acercarle a las personas, no como que, mira, aquí está la verdad, o mira, vamos a hacer un metaconocimiento de todas las cosas buenas y malas, y vamos a presentar otra religión, que más bien la idea no es crear otro dogma, sino más bien es el punto de reunir el criterio propio de la persona y que pueda decidir hacer cambios en sus propias vidas y que determine qué es lo que va a entrar y lo que no para su vida. De repente una persona puede estar más orientada por cuestiones del alma, es una llama, el tema de que, bueno, más orientada a la cábala, o más orientada al tema del horóscopo, más orientada a distintos tipos de factores. Algunas personas vibran más con un maestro, como puede ser Mario Sabán, que es más liberal, o puede vibrar más con un maestro como Albert Goffman, que es más conservador. Eso depende, Ortodoxo. eso depende de la persona. Y yo no puedo decir en mi canal, por ejemplo, no, la opción A es mejor o la opción B es mejor. Solamente muestro las dos cartas en la mesa, pongo los puntos pro y contra. Siempre va a haber algo sesgado, siempre va a haber algo subjetivo. La objetividad no existe, pero por lo menos se le da libertad para que si encuentra el camino, su propio camino, comience una espiritualidad, un crecimiento personal mucho más limpio. Entonces, a nivel personal, eso lo he experimentado, eso lo he visto que sí funciona, que sirven a las demás personas y que, oye, algo aquí funciona, algo aquí sirve, algo aquí nos hace ser mejor persona. Entonces, por ahí iría la respuesta a esa pregunta, básicamente. Muy bien, pues fíjate, esto también abre la pauta para que yo diga un poquito de esa experiencia que tengo en ese sentido, Sí, sí. porque
Yo pues caminé un sendero buscando muchas, o sea, estuve en muchas corrientes antes de llegar a la cábala, ¿sí? Ajá. O sea, y la característica que tenemos es que cuando agarramos algo, una filosofía, la agarramos en serio, ¿sí? O sea, no creas que nomás la estudio, no, la practiqué. Fui Ujú. católica, pero súper católica, súper cristiana. También entré en brujería, ¿sí? Todos estos, ¿por qué? Porque necesitaba experimentar, necesitaba contestar las preguntas que traía en mi cabeza hace muchísimo tiempo. Entonces, comparto esto porque tal vez muchísima gente que nos está escuchando también está en esa misma situación. La O búsqueda, sea, claro. o Ujú. sea, porque, o sea, yo creo que la persona cuando llega a una filosofía, una forma de interpretar las cosas, a una religión y se queda, yo no soy quien para cuestionar que esté en lo cierto o no esté en lo cierto, sino que creo que es la adecuada para ella. Si ella es una persona feliz, es una persona en paz, está bien. Claro. O sea, y si lo que yo traigo para compartir contribuye a que la persona esté bien, aunque sea cristiana, aunque sea bruja, aunque sea católica, aunque sea testigo de Jehová, con eso yo ya tengo justificación para mi canal, ¿sí? Porque realmente estoy contribuyendo a que la otra persona esté bien, Avance, claro. para que avance. Entonces, veo que tú también tienes esa característica, o sea, aquí hay mangos, aquí hay manzanas, aquí hay uvas, aquí hay duraznos, toma lo que quieras, Claro. ¿sí? Toma lo que quieras, toma lo que te sirve, ¿sí? Entonces, por eso quería hacerte esta serie de preguntas para que tú nos compartieras cuál es tu filosofía. ¿Tienes filosofía? Pienso que todo ser humano debe tener cierta filosofía personal, más que todo para también temas filosóficos como la muerte, la felicidad, el poder, la belleza, temas filosóficos en general. Y la idea es que esa filosofía sea práctica, porque nos podemos quedar en bucles mentales, también acaba la habla de bucles, que no nos deja avanzar mediante esas mismas ideas que dijiste hace rato, de que soy feo, o no me merezco el amor, o bueno, los ricos son malos y los pobres esto y aquello, etcétera, son bucles. Y la idea es, bueno, lo importante, tener al menos poquitas ideas, pero eso las vayas comprobando. Yo tengo una filosofía, por decirlo de una manera práctica, de que de muchas cosas que se puedan intentar, de ese 100% agarrar el 20% de lo que funcionó. Eso se llama la ley del producto mínimo viable o la ley de Pareto. Que es que no, a veces hay ideas que uno cree que funcionan, pero a la larga no funcionan. Y en nuestro enamoramiento no lo vemos. Y hay que hacer cambios. El cambio implica que como tú comenzaste, en el punto A, en el punto B va a ser algo muy distinto, que vas a tener la misma idea, sí, pero va a ser distinto la forma como tú la vivas, como tú abarques la vida. Entonces, tú teniendo 10 años veías de repente el fallecimiento o veías el trabajo de una manera muy distinta a la edad que tienes actualmente. Estás viendo los mismos temas, pero la forma como lo abarcas es muy distinto. Porque en el punto A, en el punto B hay un trayecto de vida y experiencia, dolor, sufrimiento, también alegrías, logros. Y eso es lo que te va creando tu filosofía. Eso más o menos sería mi punto de vista de cómo uno puede abarcar la vida. Y obviamente eso no se queda en lo individual, sino que después, bueno, esto me funcionó. Compartir la experiencia, compartir cómo has abarcado eso y que, bueno, de repente a la otra persona le puede dar luces. Y aquí entraríamos en temas más terapéuticos y psicológicos, porque a veces la persona tiene sombras, patrones, etcétera, que no sabe cómo hallar la solución. Y de repente, no ser terapeuta, pero sí, bueno, esto me funciona a mí. Así yo lo hice, en mi contexto. Ve qué te puede servir a ti. No todo de repente puede funcionarte, pero algo puedes agarrar. Y esa es una forma de ayuda no impositiva, que no se imponga, sino de exposición. Es algo muy distinto. Bien. Este, todas esas respuestas que nos has dado, Simón, pues me llevan a plantearte una pregunta que para mí es muy importante, porque realmente considero que es como una meta que consciente o inconscientemente el ser humano siempre está persiguiendo, que es la felicidad.
Ok, ¿sí? O sea, yo creo que todo esto que has mencionado, que hemos mencionado en este episodio, pues nos debe de ayudar a conseguir ese estado emocional, mental, que le llamamos felicidad. En el conocimiento espiritual se habla mucho sobre eso, ¿sí? Todo lo que vivimos cotidianamente creo que nos puede ayudar a conseguirlo, pero yo quisiera que tú nos compartieras, ¿consideras que sí es posible? ¿Son chispazos solamente o el ser humano realmente puede ser feliz? bueno, la felicidad es un tema subjetivo. Hay que partir de ese principio. No hay un manual que diga, mira, 3 pasos de ser feliz. No, para nada. Como segundo punto es el hecho de que de repente puedes tú ser feliz tocando piano, alargar esos estados de felicidad, que eso tiene que ver también con organismos como la dopamina, la endorfina. Es decir, la felicidad no es algo tan abstracto, también es algo medido. Eso es algo científico, en tu mente, en tu cerebro. Que eso se une con lo espiritual y que no solamente en este caso toques piano, que si no le das un propósito de incentivar a emociones humanas a otras personas, está extendiendo esa felicidad y se la estás compartiendo a los demás. Entonces, obviamente, la felicidad ha sido usada no para una cuestión para la otra, pero yo sí pienso que la felicidad está en el hecho de encontrar tus gustos, conocerte. Iniciamos nuevamente con el tema inicial, conocerte. Si te conoces, serás más propensa a poder conscientemente estirar aquellas cosas, gustos, hobbies, trabajo, etcétera, que te llenen como persona. Entonces, puedes tener actividades que de repente, si yo las hago, no voy a sentir felicidad o no voy a sentir un propósito, lo voy a sentir nada más para encajar o empatizar con otra persona porque a esa persona sí le gusta eso. Entonces, como que le quiero buscar su simpatía, entonces lo repito. Y no es la idea, sino que la idea es conocer. La idea es buscar que te gusta. La idea es si en tu trabajo lo amas y puedas ello que se te vayan las horas haciendo eso. Y ahí te da pistas de que, oye, me siento bien y por un largo tiempo ya no tengo pensamientos depresivos, y me cuesta temprano, puedo hacer este tipo de actividades y no me quejo de mi trabajo. Entonces son pistas como que, vaya, son como que ladrillos en la pared, y mientras más ladrillos positivos tengas, más alineada tendrás a tu propia felicidad. Entonces, efectivamente, la felicidad existe, pero no es eso, ese estado constante de que voy a estar feliz 24/7 todos los días por las mismas adversidades necesarias, porque una persona muy cómoda, muy feliz se aburre, el ser humano se aburre, y entonces empieza a tener esa sensación de insatisfacción porque precisamente está buscando felicidad exterior con objetos materiales. Entonces, Ok. hay que usar los objetos materiales o ese tipo de cuestiones exteriores, incluido el dinero, como un medio para hacer esas actividades que tú ya has descubierto por conocimiento de ti misma de que te hacen feliz a ti. Que se las comparte a los demás, ok, y como eso, pues, tienes un fruto de manzana. La gente entra a tu jardín respetando los caminos y límites que tú colocaste en tu casa, agarra la manzana para hacerse su jugo o su ensalada y regresa a su casa. Y de repente tiene una planta de limón distinta a ti, que tienes una manzana, pero conviven dentro de los límites marcados de cada habitación. Y cada uno es feliz con un árbol de manzana y otro con un árbol de limón. Entonces por ahí sería la respuesta. Muy bien, pues mira, esta pregunta surge porque creo que ser feliz dentro de este sistema realmente, yo creo que sería la rebelión más auténtica en contra del sistema, cuando el ser Exacto. humano es feliz, ¿sí? Porque todo está trazado para que no seamos felices. Claro, Entonces, cuando el ser humano es feliz, yo creo que es la mejor manera de destruir o de derribar ese sistema. Entonces, cuando yo inicié GESET de Escuela para la Paz, fíjate, sí, Escuela para la Paz, es porque considero que ahí se encuentra la felicidad, cuando la persona está en paz, ¿sí? claro, La persona está en paz, entonces es feliz. ¿Por qué? Porque puede suceder un Armagedón allá afuera y yo tranquila. O sea, sé lo que está pasando, sé que tiene magnitudes, pero como yo estoy en paz, pues no me va a deprimir, no me va a poner ansiosa, yo estoy muy bien, ¿no? Entonces, yo por el contexto en el que vivo, pues es un contexto violento, la violencia del narcotráfico es algo muy fuerte aquí, claro. y los cárteles y todo eso. Y pues realmente, pues sí, yo veo que afecta,
pero como pues yo no tengo nada que ver y yo estoy muy en paz, pues yo no ando con miedo en la calle. Sé que pudieran tocarme los chispazos, pero pues como me siento bien, no tengo miedo, ¿sí? Entonces, yo creo que es indispensable que la persona viva en paz para poder que se manifieste o sea feliz. Es lo único que tendría que tener la persona para poder ser Sí, feliz, sí, desde mi perspectiva. claro, efectivamente. Por ejemplo, también yo vivo en Venezuela y también se han dicho muchas cosas de Venezuela con inseguridad y todo ese tipo de cosas. Uno sabe que está pasando eso, pero ahí entra un punto de tomar la elección, que es donde uno va a dar el foco. Eso se llama sistema de activación reticular. Ese fenómeno de que tú que eres mujer y estás embarazada, antes del embarazo no veías mujeres embarazadas. Ahora que estás embarazada, ahora ves mujeres y niños por doquier. Y siempre estuvo ahí, pero a causa de que un enfoque o un tema recurrente en tu vida, ahora eso se repite. Y eso pasa con cualquier tipo de situación y por eso hay que estar consciente de los puntos negativos o positivos de, digamos, de concentración, donde vas a estar la parte positiva o negativa de lo que quieres para tu vida, en ese caso. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Pues entonces creo que la persona, entonces, en pocas palabras, según lo que has dicho, tiene que estar en autoconocimiento para poder experimentar esa estabilidad emocional, ¿sí? Y llegar al punto de, pues, experimentar la paz. No sé Ok, si, o sea, experimentar la paz porque eh, en la mente, porque ahí está todo, ¿sí? ok. O sea, todos esos elementos, todo está aquí realmente afuera, según cabalísticamente, la realidad no existe porque todo es una proyección de lo que nosotros Y la traemos famosa aquí. matriz o la famosa ilusión. Así es. Entonces, si nosotros logramos tener paz mental, entonces vamos a tener una vida en paz y por ende feliz. ¿Consideras que es verdad esto? ¿Lo integras esto o cuál es tu perspectiva? Bueno, yo integro la reflexión anterior con respecto a conocerte. Y Ok. esa paz es la tranquilidad de que tengas tiempo libre para dedicar a lo que tú gustas. Por ejemplo, tienes esa paz, esa tranquilidad de que puedas levantarte temprano en las mañanas y estudiar lo que te gusta. Entonces eso fue porque anteriormente a ti provocaste ciertas circunstancias para que en la mañana puedas estar tranquila sin estar pensando muchas cosas. Entonces, Y en eh, esa tranquilidad, en esa paz, obviamente, ¿consideras que es necesario integrar lo divino? O claro. sea, con el conocimiento de Dios. Sí, eso es decir, la vida física no hay que desligarla del conocimiento de Dios, en el sentido de que el conocimiento de Dios que yo puedo leer en la Biblia, lo he leído bastante, el Antiguo Testamento y todo lo demás, pero el conocimiento, como se ve en el árbol de la vida, va involucrado con la Jokma y con la Binah, que son dimensiones, uno tanto de ordenamiento del mundo, que es la Binah, para pasar luego a la Jokma, que es la intuición, que sería la experiencia. Y entre ellas dos, conocimiento aplicado entre el Dat, que por eso es una esfera oculta, Sí, no porque está. es el Ujú. descubrimiento de una espiritualidad práctica, de ver cómo ese ordenamiento y ese acto intuitivo emocional si se da solamente a la parte intelectual, nunca va a descubrir el conocimiento real, que no es binar, porque se confunde, que no es inteligencia o absorción de conocimiento de fuera hacia adentro, sino ver cómo eso después. Entonces, claro, efectivamente uno escucha, uno comprende, uno ve cómo abarca los distintos tipos de vidas que uno tiene, como amistad, etcétera, cómo uno aporta. Ya trabajos más personales o sí, más cercanos, trabajos más sociales, como lo del canal. Entonces, cada uno va haciendo su trabajo espiritual, que no hay que colocarlo como un modelo de vida, como evangelización, de que, bueno, mi forma de vivir también debería vivir en las demás personas, porque estaríamos haciendo de imponer mi árbol de manzana al que ya tiene limón. ¿No? Ok, muy bien. Pues mira, yo te agradezco muchísimo que Sí, hayas accedido a esta entrevista, que hayas aceptado la invitación a GESED. a ti Eh, también te agradezco por la es un invitación. gusto para mí que estés aquí con nosotros, que nos hayas acompañado, que hayas contestado todas nuestras preguntas y prácticamente pues eres como el
yo ya te estoy viendo como el mentor de mi canal, porque me has dado muchísimas Ah, sugerencias. sí, Entonces, muchísimas gracias, Simón, y vamos a a ti. seguirnos comunicando, vamos a seguir viendo tu contenido. Espero que también lo que nosotros compartamos también contribuya a ti, que te ayude a ti, porque es la intención, y vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Perfecto. Igualmente tienen las puertas abiertas al canal por si una entrevista o un compartir ideas con otras personas, porque es la idea, pues ir uniéndonos entre los creadores de contenido y descubrir lo que descubriste tú y lo que descubrí yo y cómo eso se puede reintegrar, porque al final estamos en el mismo barco, solamente con distintos árboles. Muy bien, muy bien. Pues nos vemos, nos escuchamos en otras ocasiones. Nos vemos, Simón, que tengas muchísima paz. Igualmente, gracias. Hasta luego.